Estimados colegas compositores, músicos, amigos y público en general de Ars Contemporánea, buenas tardes. En tanto que miembro cofundador de Ars Contemporánea en los años 1975 y a pedido de los directivos actuales de la Asociación Compositores y Músicos, me enorgullece poder dar algunos datos que puedan completar la información sobre la creación de Ars Contemporánea en ese momento. Pero ante todo, quiero expresar que hubiese querido vivir un gran momento de emoción musical si hubiese podido compartir junto a ustedes estos días de conciertos tan importantes para nuestra asociación. La distancia geográfica, desgraciadamente, no me lo ha permitido. Me enorgullece también confirmar que durante 40 años Ars Contemporánea sigue en su trayectoria fiel a sus ideales de su fundación y mantiene viva su expansión y el espíritu de crear, difundir y explicar al público obras de la segunda mitad del siglo XX y de estos primeros 15 años del siglo XXI, asociando siempre instrumentos tradicionales a las nuevas tecnologías de las que disponemos hoy. Algunos de estos ideales nos hemos fijado como objetivos prioritarios en los años 75. Tanto compositores como intérpretes pensábamos que podíamos unir nuestras experiencias, nuestras energías, nuestras fuerzas para dar a conocer nuestra creación musical. Queríamos crear y contribuir con un nuevo polo de difusión musical en nuestro país. Para eso debíamos contar con intérpretes de alto rango internacional y necesitábamos que nuestras obras y las de los otros colegas que no pertenecían a la asociación fueran interpretadas por maestros que poseían la técnica, el talento y evidentemente el interés necesario para trabajar en equipo con los compositores programados. Para lograr nuestros objetivos necesitábamos, lógicamente también, contar con el apoyo de nuestro maestro de composición, Jacobo Fischer, quien contribuyó con su experiencia muchos años antes que él tenía del grupo Renovación, y nos recomendó a consagrados intérpretes argentinos que por supuesto nosotros no conocíamos. Otra de nuestras prioridades era no hacer ningún tipo de discriminación estética, ni de edad, ni de nacionalidad de los creadores. Solo debía contar la calidad musical y un alto grado de conocimiento técnico de los compositores, antes de transmitir nuestras obras o sus obras, en caso de que fueran compositores invitados, a nuestros músicos. También queríamos crear un espacio de experimentación de nuevas técnicas instrumentales, transmitidas a los compositores por los intérpretes que colaboraban con nuestra asociación. Entre nuestros colaboradores puedo citar a Marta Bongiorno en piano, Mariano Frogione en clarinete, Jorge Sala, pianista y compositor cofundador de Ars Contemporánea, entre tantos otros. Evidentemente que nuestra asociación no podía remunerar a estos maestros del instrumento por su trabajo previo de experimentación, de ensayos y de concierto. Ellos nos ofrecían su talento y su alto grado técnico que, desinteresadamente, lo ponían al servicio principalmente de la joven creación. Hubo un hecho que particularmente me llamó mucho la atención, y ese hecho fue la reacción y el apoyo incondicional de la crítica musical. Me acuerdo que Martín Müller, crítico del diario La Opinión, nos publicó el primer artículo anunciando la creación de Ars Contemporánea. Luego siguió la prensa, el Clarín, La Nación. También logramos el apoyo de Radio Nacional para la grabación de nuestras obras y la difusión consecuente de las mismas por esta emisora, lo cual confirmaba, en la realidad, que al unir nuestras energías se nos escuchara como movimiento musical y no como individualidades, lo cual pienso que hubiese sido mucho más difícil para cada uno de nosotros. Me permitiría pensar que tal vez habría en el medio musical argentino de ese momento la necesidad de que naciera una nueva agrupación, una nueva unión entre compositores y músicos.
para difundir evidentemente la música de nuestro tiempo. Como podríamos pensar, la reacción de los medios de comunicación fue de un gran apoyo para nuestra asociación, sobre todo para lograr que se nos cedieran gratuitamente salas de conciertos en Buenos Aires, lo cual no era para nada fácil. Este modelo y experiencia de trabajo en equipo en Buenos Aires con Ars Contemporánea hizo que más tarde pudiese aplicar este mismo modelo en otros países, como por ejemplo en París. En los años 85, fuese yo mismo también cofundador de un ensamble de jóvenes compositores y jóvenes músicos que se llamaba Atelier Échange. Y este grupo, esta asociación, fue creada en ese momento en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, con la ayuda de nuestro profesor de composición, Ivo Malek. En 1992, y aplicando una vez más el modelo de trabajo de Ars Contemporánea, con el apoyo del Ministerio de la Cultura francés y los consejos de Pierre Boulez, hemos creado una nueva asociación, Ensemble Arsema París. La hemos creado asociada a la Universidad de Orsay París 11. Y por último, alrededor de los años 97, con la ayuda de los compositores españoles Luis de Pablo y Joan Guillaume, hemos cofundado la Asociación Curaya de Bilbao. Concretamente, como podemos ver, Ars Contemporánea me había enseñado que compositores e intérpretes debíamos reunirnos para redactar un estatuto oficial, conseguir salas, organizar conciertos, pedir subvenciones a organismos culturales y experimentar nuevas técnicas de composición con músicos especializados en sus instrumentos. Es decir, una vez más, mostrándonos unidos más allá de nuestras individualidades. Por otro lado, creo que la creación de asociaciones y ensambles no es finalmente tan difícil de lograr. Según mi experiencia, lo que para mí resultó mucho más difícil fue la gestión de una asociación. Mantenerla activa por actividades culturales de alto valor musical a través del tiempo, renovándose en su repertorio, integrando nuevos compositores, intérpretes, nuevas tecnologías, para lograr de esta manera proyectarnos más allá de nuestras fronteras. Por esos motivos, creo también que actualmente la labor del compositor Néstor Sirabolo y de sus colegas, su compromiso, su tenacidad y su renovación permanente siguen dando a la Asociación Ars Contemporánea la proyección nacional e internacional que merece por la calidad de las obras que programan, como así también por las interpretaciones de las mismas. Para terminar, creo que una asociación de compositores e intérpretes no puede mantenerse en el tiempo si no cumple con esos requisitos básicos. El público juzga y es quien finalmente decide si le sigue dando vigencia o no a un organismo cultural. Feliz cumpleaños en sus años de madurez Ars Contemporánea y un gran bravo a todos los colegas integrantes de esta asociación que seguirán defendiendo, eso lo esperamos todos, la creación musical contemporánea en su multiplicidad, tanto de estéticas como de estilos. Por 40 años más de vida. Muchísimas gracias por haberme escuchado.